Vamos a empezar ahora con un poquito de teoría de hidrostática. Lo que nos interesa en la hidrostática, que sería un poco el análisis de los líquidos en equilibrio, es ver cómo podemos nosotros plantear esas condiciones de equilibrio, pero no con fuerzas, porque un líquido no transmite las fuerzas de manera directa. Un líquido, cuando yo sobre un líquido ejerzo una fuerza, tengo que ver cómo ejerzo esa fuerza. Un líquido más bien transmite presiones. Vamos a decir, si yo en un balde pongo el dedo y quiero apretar el agua, no voy a apretar mucho. Voy a meter el dedo en el agua. Si yo quiero que ese líquido transmita una fuerza que yo le hago, voy a tener que hacer algo más. Por ejemplo, utilizar un émbolo, un pistón. Yo tengo un líquido, esto no es solo para los líquidos, es para los fluidos en general, pueden ser los gases. Sobre ese émbolo que se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo, yo voy a ejercer una fuerza. Y esa fuerza se va a distribuir en toda la superficie de ese émbolo, de ese pistón, y va a obtener como reacción a la fuerza que yo aplico una presión. Los líquidos ejercen fuerza, pero en la forma de una presión. Y la definición de presión es fuerza sobre superficie, fuerza por unidad de superficie. Esa presión se transmite en el líquido en todas las direcciones. Y sobre las superficies donde el líquido se apoya en el recipiente, se ejerce esa presión y genera una fuerza siempre perpendicular a la superficie. Y la presión que yo genero acá arriba se transmite por igual en todo el límite de ese que impone ese recipiente. Eso es básicamente el principio de Pascal. Hay una fuerza que se aplica sobre los líquidos y que no me va a pasar, que se aplica sin un pistón, sin un émbolo. Tampoco es una fuerza concentrada como pretendí yo hacerle en el líquido metiéndole el dedo. Es una fuerza que se distribuye a lo largo y a lo ancho por todo el volumen en cada partícula del líquido. Por pequeñas que sean las partículas, cada una de esas partículas son esas partículas atraídas por la Tierra, tienen su propio peso, y eso hace que las partículas que están más arriba se apoyen y hagan fuerza sobre las partículas que están más abajo y se vaya generando una presión que se denomina hidrostática, porque depende básicamente de este líquido quieto que está acá. Si despreciamos la presión atmosférica, no la vamos a tener en cuenta por ahora, no nos preocupa, las partículas que están en la superficie, acá arriba de todo, no reciben ninguna presión exterior, propias del líquido, pero las que están inmediatamente abajo empiezan a soportar cada vez más el peso de las partículas de arriba. Entonces, a una determinada altura o profundidad h, va a haber una determinada presión que está dada por esta fórmula: peso específico del líquido por la profundidad. Esto es para calcular la presión hidrostática. Insisto que dejamos la presión atmosférica de lado porque ahora no nos preocupa. Bueno, esta presión es un elemento importante. Cuanto más hondo me voy, más profundo me voy, más fuerte es la presión. No depende de la forma del recipiente, no depende del tamaño, de la extensión del recipiente. Imagínense que si dependiese de eso, yo me meto en una pileta a 1 metro de profundidad y soporto una presión. Me meto en una pileta más grande y supongamos que soporto más presión por el solo hecho de que es más amplia. Ni loco me metería en el mar a 1 metro de profundidad, porque para el tamaño que tiene el mar moriría presionado o comprimido por el agua. Y esta presión
es importante, ahora que viene el verano, metete en una pileta y hacer la prueba de respirar por una manguerita, como hacen en las películas, que se ponen abajo del agua, medio metro abajo, y respiran para escaparse de los indios o de los ninjas blancos o negros. Hacer la prueba con medio metro de manguera, de meterte 10 centímetros abajo del agua y tratar de respirar. No vas a poder inflar tus pulmones. ¿Por qué? Porque a 10 centímetros la presión es bajísima, pero ejercida en cada centímetro de tu caja torácica se convierte en una fuerza tan grande que tus músculos, tu musculatura, no puede vencer, o si te permite vencerla, esa presión o esa fuerza te exige un esfuerzo demasiado grande. Por eso los buzos, cuando van a profundidad, esos buzos de escafandra, que van con una manguera conectados, pueden respirar porque acá arriba en la superficie hay un bombeador que les mete ahí la presión, y a mucha presión, para permitir que el traje se infle, ellos no sientan la presión exterior del agua y puedan trabajar y respirar con comodidad. Y los buzos autónomos, los que usan escafandra y tubos, en los tubos que llevan, no llevan aire a presión normal o a penitas comprimido, llevan aire a muy alta presión, llevan en la boca un regulador, que eso es lo que va en la máscara, una especie de cilindro, y eso hace que el aire se le inyecte en los pulmones, ese regulador, con una pequeña sobrepresión más allá de la presión hidrostática que hay a la profundidad donde están. Si no, no podría respirar. Bueno, eso en cuanto a la presión hidrostática. Solamente depende del peso específico del líquido y de la profundidad a la cual nos encontramos. Del otro que vamos a hablar ahora es del principio de Arquímedes. Esto podríamos decir que fue el principio de Pascal. Vamos a hablar del principio de Arquímedes. Arquímedes fue aquel famoso físico que, habiéndose le planteado un problema que no podía resolverlo, se estaba dando un baño de inmersión y se le ocurrió la solución del problema y gritó eureka, 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 que significa, según dicen, lo encontré, encontré la solución del problema. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Dice que un cuerpo sumergido o flotando, sumergido completamente o flotando, no importa, recibe un empuje hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. No importa si el cuerpo se hunde completamente y se va al fondo. Aunque esté en el fondo, salvo que se pegue al fondo con un efecto, llamémosle sopapa, ese cuerpo sigue recibiendo un empuje hacia arriba igual al peso del volumen de líquido que desalojó, equivalente al volumen de ese líquido. Por eso la fórmula del empuje es peso específico del líquido por volumen del cuerpo sumergido. Ojo, la parte sumergida nada más. Esta sería la fórmula del principio de Arquímedes. Que podríamos discutir mucho sobre esto y ver cómo es necesariamente así. Fíjense lo que yo voy a decir. Porque el líquido no puede saber que de acá para allá hay otra cosa que no es líquido. El líquido cree que acá hay líquido y tiene que ejercer la misma fuerza en cada partícula como si acá hubiese líquido de su misma naturaleza. ¿Sí? Eso sería para discutir y charlar un poquitito y ver que no hace falta mucha matemática para hallar esta fórmula. Otra cuestión que te va a servir para recordar un poquito esto. Si vos tenés un barco, un navío, hablemos de un barco grande, los barcos o en la jerga naviera, cada dimensión tiene su denominación. El largo se llama la eslora,
el ancho máximo se llama la manga. En un avión el ancho se denomina envergadura. En un buque se llama la manga. Y la altura total es el puntal. ¿Y el peso del barco cómo se llama? Presta atención, vas a ver que cuando alguien habla de un transatlántico y habla en términos técnicos, habla del desplazamiento del buque. Dice, tal destructor, tal portaaviones, tal crucero desplaza 50.000 toneladas. ¿Por qué desplaza? ¿Porque las mueve de un puerto a otro? No. Porque su peso, y eso es el desplazamiento de un barco, equivale al empuje. Si no se hunde, o saldría por el aire, pero si el peso es mayor que el empuje, se hunde, no te quepa la menor duda. Y el empuje es igual al peso del líquido desalojado. De ahí que el peso de un buque se denomine desplazamiento.